Fijaos bien, vamos a viajar muy atrás en el tiempo, a un momento donde el mundo aún olió a nuevo. Pero no vamos a hablar de la creación ni de maravillas, que va. Hoy nos asomamos a un eco antiguo oscurísimo que sigue resonando justo en los cimientos de nuestra existencia. El primer asesinato de la historia humana. Y a ver, lo verdaderamente desgarrador de esto es que la muerte no entró en escena por el paso del tiempo, ni por una enfermedad incurable, no. Entró a través de la mano de un hermano. Vamos a desgranar este relato paso a paso porque es una radiografía brutal de la condición humana. Quiero que por un segundo os imaginéis la Tierra en sus primeros días. Es un suelo prístino, virgen, un terreno que aún vibra con el recuerdo fresquísimo de la creación. Esa tierra no conoce lo que es la corrupción, no tiene ni idea de lo que es el dolor. Y entonces, de repente, una gota. Una gota espesa, cálida, de un rojo oscuro profundísimo, cae sobre el polvo. Quiero que ralenticemos este momento. El tiempo literalmente parece detenerse en ese microsegundo. Fijaos en cómo la tierra seca se agrieta levemente al recibirla, casi como si estuviera temblando ante el contacto de algo antinatural. Ese polvo inmaculado absorbe la humedad carmesí y se oscurece al instante. La Escritura dice, y esto es fundamental, que esta sangre no se derramó por un tropiezo ni por un accidente fortuito. Es la sangre de Abel. El silencio absoluto y perfecto de la creación acaba de ser reventado en 1000 pedazos por un acto letal y premeditado. La tierra, en este instante microscópico que te pone la piel de gallina, se acaba de convertir en el primer testigo mudo del horror humano. Ha bebido por primera vez una vida arrebatada a la fuerza. Pero claro, este final tan sangriento no salió de la nada. Todo empezó mucho antes, frente a 2 altares de piedra. O sea, imaginad la estampa. A un lado tenemos el altar de Abel. El humo de su fuego asciende recto, firme, hacia un cielo completamente despejado. El aire a su alrededor es tranquilo y hay una luz dorada, cálida, que baña a su ofrenda, los primogénitos de su rebaño. Es la imagen pura de la devoción. Pero giramos la vista hacia el otro lado y vemos el altar de Caín. Los frutos de la tierra están apilados ahí, pero el humo de su fuego no sube, se arremolina, denso, pesado, como si una brisa helada lo empujara contra el suelo. Es casi como si unas nubes de tormenta, oscuras y amenazantes, se estuvieran congregando únicamente sobre su cabeza. Las Escrituras muestran que el Creador miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no lo hizo con Caín. Y ojo con esto porque tendemos a pensar, claro, es que a Dios le gustaba más la carne que las verduras. ¿Qué va? El texto sagrado nos permite asomarnos más allá de lo físico. La tragedia aquí no tenía absolutamente nada que ver con la cantidad de espigas o el tipo de fruto. Esa sombra que aplastaba el altar de Caín era en realidad el reflejo directo de la sombra que ya estaba devorando su interior. Había una envidia espesa, pudriéndose lentamente en lo más profundo de su pecho, transformando un acto que debía ser sagrado en un auténtico campo de batalla espiritual. Y es justo ahí, en medio de ese caos y esa tormenta interna, cuando desciende una voz divina. Una advertencia que cruza el trueno de su mente. La Biblia relata cómo Dios mismo interviene y le habla, señalándole directamente ese abismo que se está abriendo bajo sus propios pies. Imaginad el rostro de Caín en ese preciso milisegundo. Los músculos de su mandíbula están tan tensos que deben dolerle. Su cara ha caído por completo, está desfigurada por una mezcla de rabia y desprecio. Sus pupilas se contraen. Y la advertencia resuena clara. Le dice que el pecado está agazapado a la puerta. O sea, no es un concepto abstracto. La Escritura lo describe como una bestia salvaje e invisible, respirando en el umbral, acechando para devorarlo. Caín escucha estas palabras perfectamente. Las entiende. Pero esa serpiente de la envidia ya la tiene enroscada alrededor de los pulmones, asfixiando cualquier pequeño rastro de cordura o compasión que le quedara. Se le está ofreciendo en bandeja la opción de frenar, de dominar a la fiera. Bueno, pues en lugar de eso, sus puños se aprietan, sus nudillos se vuelven blancos, y en el silencio más lúgubre de su mente toma su decisión. Abre la puerta de par en par y cede ante la oscuridad. Y aquí, de verdad, es donde la historia se vuelve espeluznante. Porque esa decisión no estalló en un ataque de rabia repentina frente al altar, con gritos y empujones. No. Lo más aterrador de esta caída moral es su absoluta frialdad. Las Escrituras dicen que Caín habló con su hermano.
Es un día cualquiera, hace sol, todo parece extrañamente sereno. Caín se acerca a Abel y le pasa un brazo por encima de los hombros, imitando la calidez fraternal de siempre. Es un gesto de confianza total. Y entonces un susurro al oído engañoso, casi casual. «Venga, salgamos al campo». Y caminan juntos. Fijaos en el sonido de sus pasos crujiendo sobre la hierba seca, alejándose muy lentamente de las tiendas, de cualquier refugio o lugar seguro. Se van adentrando en una llanura inmensa, desolada. La inmensidad de ese campo se abre ante ellos bajo una luz cegadora, pero está vacío, completamente vacío. No hay testigos, no hay nadie que pueda intervenir. Solo queda un silencio siniestro, espeso, que envuelve a los dos hermanos mientras la trampa se va cerrando implacablemente. Y entonces, en el centro mismo de esa paz ilusoria, la traición se consuma. La Escritura dice, con una crudeza que, sinceramente, te paraliza el aliento: Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a ver este momento a cámara superlenta. La mano de Caín desciende hacia la tierra. Sus dedos se van cerrando uno a uno con una fuerza descomunal alrededor de una piedra. Es pesada, áspera. Los bordes cortantes de la roca literalmente se le clavan en la palma de la mano, pero él le da igual. No siente el dolor, solo siente una furia completamente gélida. De pronto, el viento cambia de dirección, como si el propio universo intentara retroceder ante lo que va a pasar. El brazo de Caín se eleva en el aire, bloqueando la luz del sol por un instante sobre el rostro sorprendido de su hermano. Y cae. Ese sonido sordo, espantoso, el desgarro visceral de la carne, el hueso cediendo de golpe ante la pura brutalidad. Toda la violencia física contenida estalla de repente, haciendo añicos para siempre la tranquilidad del mundo. Es un golpe devastador, un golpe que acaba de partir la historia de la humanidad en dos mitades irreconciliables. Justo en el milisegundo posterior al golpe, todo movimiento se congela. Solo queda un silencio ensordecedor, un silencio que pesa toneladas. El pecho de Caín sube y baja de manera violenta, casi podemos escuchar su respiración entrecortada, rasposa, rompiendo ese aire quieto. Y ahí, a sus pies, yace Abel, inmóvil. Pensad en la magnitud de esto. Es el primer hombre muerto en la historia de toda la existencia. Caín ni siquiera había visto un cadáver humano antes. Las Escrituras revelan en este punto una imagen que es profundamente perturbadora. Nos describen cómo la sangre gotea desde la piedra, cayendo al suelo, y dicen literalmente que la tierra abrió su boca. Es como si el suelo tragara de forma frenética la sangre del inocente. Ya no hay marcha atrás, el daño es irreversible. Las manos de Caín están empapadas con una prueba física que no se va a poder limpiar con agua, una prueba que ha sido absorbida y asimilada por el tejido mismo del planeta que habitan. Y mientras Caín sigue ahí, de pie, el viento empieza a transportar una voz inmensa, ineludible. El Creador irrumpe y lanza una pregunta que retumba en todo el lugar. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta que da Caín es, sin lugar a dudas, el sonido del colapso total de la conciencia humana. Sus labios, que seguramente temblaban, de repente se estabilizan. Levanta la mirada y, con un desafío impregnado de una arrogancia alucinante, pronuncia la mentira más absoluta que jamás se ha registrado. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La Biblia relata este preciso instante con una precisión que da escalofríos. A ver, no es solo que esté intentando ocultar el cadáver o negando el asesinato, es que está negando de raíz la mismísima empatía. Es el ser humano rechazando por completo cualquier tipo de deber moral hacia el otro, escudándose detrás de un cinismo repulsivo. Y todo esto mientras la sangre caliente de su hermano literalmente sigue clamando desde la tierra que está pisando. Obviamente, el peso del universo cae sobre él en forma de castigo. El texto sagrado relata que, por haber corrompido el suelo con sangre, esa misma tierra jamás le volverá a dar su fuerza a Caín. Imaginaos la escena. Él intenta aferrar su azadón, la misma herramienta que había definido toda su existencia como agricultor. Pero sus dedos resbalan. Ya no tiene fuerza. El hierro cae con un golpe sordo a la tierra. A su alrededor, ese suelo negro y fértil que tan bien conocía, de repente parece convertirse en arena y ceniza bajo sus pies. Caín es condenado a la tierra de Nod, y Nod, curiosamente, significa errante. Es un exilio existencial en toda regla. A partir de ahora, se ve obligado a caminar, a alejarse continuamente del rostro de Dios. Sus pasos solo dejan huellas en terrenos baldíos, y con cada paso que da,
su figura se va volviendo más y más solitaria contra un horizonte oscurecido. Es la pérdida definitiva y eterna del descanso espiritual. Una vida entera condenada a un movimiento perpetuo sin la esperanza de encontrar un hogar jamás, con la sombra inmensa de su propia culpa pisándole los talones. Pero ojo con esto, porque antes de que comience su marcha interminable hacia el este, pasa algo loquísimo, algo totalmente inesperado. Caín, de repente aterrorizado por la idea de que la violencia que él mismo ha desatado se vuelva en su contra y cualquiera que lo encuentre lo asesine, clama por su vida. Y las Escrituras dicen que el Creador, asombrosamente, le pone una marca. Pero a ver, no os imaginéis un simple tatuaje, es un estigma, algo que arde levemente en su frente, brillante, incomprensible. Es un enigma teológico increíblemente profundo incrustado directamente en su carne viva. Fijaos en la dualidad. Por un lado, es un escudo de misericordia y protección divina, un aviso de que nadie tiene el derecho de quitarle la vida. Pero por otro lado, es un recordatorio incandescente, ineludible, de su crimen más brutal. Caín no será asesinado, cierto, pero cada vez que se acerque a beber agua y vea su reflejo, o cada vez que alguien lo mire desde la distancia, lo que verán será el destello luminoso que recuerda a la sangre de Abel. Vivirá sus días consumido por el terror, cargando, literalmente en su propia frente, con el peso inmenso de la justicia. Y a partir de ahí, el tiempo empieza a fluir, implacable. Las Escrituras nos muestran cómo esta primera semilla de violencia, lejos de extinguirse, germina y se expande como una plaga. Caín, en un intento desesperado por desafiar su condena de ser un errante solitario, decide construir una ciudad entera, la ciudad de Enoc. Y detrás de esos inmensos y altos muros empieza a sonar un eco metálico. Es Tubal-Caín, golpeando el yunque sin descanso, forjando las primeras espadas y lanzas de bronce y hierro. La violencia artesanal del campo acaba de dar paso a la violencia industrializada. Y de esa estirpe aparece Lamed. Las Escrituras registran su voz jactanciosa entonando la famosa canción de la espada, un momento en el que eleva el pecado a un nivel de arrogancia nunca visto, reclamando que si a Caín se le vengará 7 veces, a él se le vengará 77 veces, por un simple rasguño. Parece que la oscuridad ha envuelto a la humanidad por completo. Sin embargo, en medio de todo ese clamor espantoso de espadas y venganza, el relato sagrado nos muestra un rayo de luz, frágil pero inmensamente cálido. Nace Set, una nueva vida, un hilo delgadísimo de esperanza a través del cual la humanidad va a intentar, una vez más, buscar la luz. Así que nos plantamos aquí, frente a este inmenso y vasto mural de los albores de la civilización. La historia sigue abierta, suspendida en el aire, igual que el polvo que se levantó en ese campo justo después de que cayera la piedra. Aquella fiera, esa bestia invisible de la que hablaba el Creador, sigue acechando en la puerta, en cada nueva era, en cada generación, en cada uno de nosotros. Al detenernos a contemplar la sangre que la tierra se tragó, la marca candente en la frente del errante y el eco eterno de esa pregunta divina, ¿dónde está tu hermano?, surge una interrogante inmensa que no podemos esquivar, teniendo frente a nosotros el peso abismal del libre albedrío, viendo los altares que construimos día a día y conociendo la oscuridad que puede llegar a anidar en nuestro propio pecho, entre la figura de Caín y la figura de Abel. ¿Cuál es la verdadera medida de nuestras elecciones? Es una pregunta que dejamos ahí, suspendida en el silencio de nuestro propio pensamiento, resonando eternamente.